fabulosa oportunidad de tener un programa en específico, nunca se había dado, el tener un programa exclusivo para hablar de salud mental. Maestro, la conducta suicida, ¿qué nos dice esto? Fíjate que, bueno, ustedes que están hablando de los primeros lugares a nivel nacional, nosotros tenemos que decir que en Aguascalientes tenemos un similar problema. También estamos, dependiendo de qué estadística se observe, claro, en los primeros 3 lugares, ¿no? Y allá, obviamente, esto tiene más de una década que se ha estado discutiendo y, como dices, es un tema de salud pública, es un tema de salud mental. Un poco lo que les podría introducir de manera muy sencilla es cómo lo hemos enfrentado allá. Hemos cometido muchos errores en Aguascalientes. Okay. Por ejemplo, uno de ellos, de manera fundamental, es verlo como un asunto que se tendría que resolver pensando cuáles son las causas de la conducta suicida, ¿no? Como que es la primera que se nos ocurre. Pero ¿por qué la gente se está suicidando, no? Eso es una pregunta a lo individual, eso es una pregunta muy interesante que nos sirve mucho. Pero por otro lado también hay mucha investigación al respecto, también están los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, hay muchísima investigación en Latinoamérica, y el asunto es siempre el por qué. ¿Por qué? Porque nos lastima un suicidio, ¿no? Nos lastima cuando una persona se ha ido. Pero alrededor de esto tendríamos que pensar también que hay muchos problemas, no solamente el suicidio, sino que está asociado a otros asuntos como la violencia, como la falta de investigación adecuada, como la falta de recursos en la salud mental, y en general como una política pública relacionada con la salud mental. Eso es lo que nos hemos dado cuenta, que por más que pensemos... Claro, si no se puede ver en individual, todo se va entretejiendo, claro, ¿no? Sí. Y digo, va teniendo conclusiones, sí, pues como estas, ¿no? La vez pasada comentaba la colega Angélica Frutos, que le mando un saludo, que nosotros decíamos, o que la gente dice, es que es una salida. Y ella comentaba algo muy atinado, o sea, no se tiene que ver como una alternativa de salida. Claro. Se tiene que ver, bueno, desde ver toda esta problemática que, si bien es cierto, es individual, ¿no? Cada persona que ha cometido suicidio, que se autolesiona, pues tiene sus motivos. Pero entonces, ¿dónde estamos mirando? ¿Con qué ojos? ¿Con qué lentes estamos mirando esos motivos para que no se dé esta conclusión tan Yo creo que lo desatinada? estamos mirando, como sucede en toda la psicología, lo estamos viendo desde la experiencia personal. Y la experiencia personal no va a ayudar absolutamente a entender a alguien que está suicidado. Estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, pensar que alguien, bueno, está pensando esto y por eso hizo eso, no es no entender la depresión. Así es. Y ese es un problema importante que yo creo que ustedes están atacando con este programa. Es el tema de la educación en salud mental. Hay muy poca educación en salud mental. La gente sigue viendo la enfermedad o la discapacidad psicosocial con estigma. Con un estigma muy fuerte, ¿no? Y la depresión no se entiende, y no se entienden los trastornos límites, y no se entienden, por ejemplo, los efectos de la violencia, ¿no? Que eso es un poco también el tema. Entonces, de entrada, todo el mundo pensamos que podemos abordar el suicidio. Es lo que nos pasó en Aguascalientes, ¿no? Empezaron a haber una alta, y todos los psicólogos opinábamos. Claro. A ver, todos los psicólogos tenemos que opinar sobre el suicidio. Todos los psicólogos tenemos capacidad de hablar de un fenómeno tan específico como eso. Por supuesto que no. La respuesta es que no. Si una persona tiene un grupo de Alcohólicos Anónimos, ¿tiene que venir a hablar del suicidio? Pues a lo mejor no. O sea, es un tema muy, muy concreto. Hay mucha investigación. Pero como es tan cotidiano y nos duele a todos, todos queremos opinar, todos queremos estar ahí, ¿no? Y queremos resolverlo. Claro. Sí, porque bueno, finalmente va a pegar con lo más preciado de cada uno, que es nuestra propia vida. Claro. Entonces sí, como que se quieren dar estas soluciones mágicas, y efectivamente, o sea, nosotros lo hemos hablado en muchas ocasiones. Somos psicólogos, pero no somos todólogos. Sí. O sea que también las personas, y créanme que hasta los mismos colegas, debemos de entender esta parte, que hay competencias, que hay especialidades, que hay en donde podemos actuar, y hay cosas que debemos de tenerle el respeto y decir, bueno, claro, al colega que le corresponde, ¿no? Sí, claro. Para mí, les digo, parte mucho, en mi opinión, muy particular, es que parte de el aceptar que esto es un problema de salud pública. Cierto. Y creo que los estados, qué bueno que nos los compartes, porque al final también en Quintana Roo hemos tenido un rezago obviamente importante en el tema de salud pública, específicamente en el tema de salud mental. Sí. Ahora creemos, estamos en vísperas del inicio de una administración, en donde tenemos la expectativa obviamente de que se genere una apertura, porque creo que tiene que haber una apertura y tiene que tener un interés en el tema. Claro. Creo que porque si no desde ahí, porque bien lo dices,
yo puedo decir, yo puedo opinar, todo el mundo opina, pero ¿quién toma las decisiones? Cierto. ¿Quién toma las riendas de la salud pública en los estados? Claro. Pues las autoridades. Y las decisiones y las acciones, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pero también, y creo que no estarás totalmente de acuerdo con nosotros, que la sociedad civil... Exacto. Viene la otra... Sociedad civil organizada. O sea, en el tema de los colegios, cierto, tenemos esa corresponsabilidad. Ojo, pero también tendríamos que aclarar al público, porque nos ha pasado, no sé si a ti como presidente en Aguascalientes y con el gremio, que muchas veces dicen, en alguna ocasión nos tocó hace un par de años que decían, bueno, ¿y el colegio qué está haciendo en el tema del suicidio? Y yo les decía... estamos de acuerdo que somos sociedad organizada, o sea, sí, nosotros no tenemos un recurso claro, etiquetado como otras, o en una dependencia obviamente sí, del gobierno. O sea, lo único que tenemos es eso, que somos una red de psicólogos en diferentes ramas interesados en un bien común o en la búsqueda de un bien común en el tema de la salud mental, y que aportaremos de acuerdo a nuestras posibilidades. Claro. O sea, no podemos ir por encima nunca, las organizaciones civiles por encima de ningún gobierno. ¿Estamos de acuerdo? No, claro, es que los recursos públicos que se utilizan en salud mental son peor que bajos, ¿no? O sea, sí es risorio la forma en la que se ha utilizado el recurso público para hablar de temas, por ejemplo, como en general, otra vez, víctimas de violencia, adicciones. Hay mucho recurso en nuestro país. Hay mucho recurso comparado con salud mental. La infraestructura y la mayor parte del gasto corriente de salud mental se está financiando con el tema de adicciones, porque sabemos que hay un recurso internacional que llega a la federación alimenta a los estados, y lo que se va a ir quedando. Entonces, ese es un tema que dicen, bueno, ahí está lo de adicciones, ¿no? Pero aparte, la lógica de las adicciones no es la misma lógica de la salud mental. Entonces, las instituciones ahí están partidas, y nuestro trabajo a lo mejor como colegios es apuntar esto, es entender esto. Oye, maestro, pero ¿no crees también que la perspectiva, imagínate que estamos, qué mal estamos desde esta perspectiva, desde este nivel federal, que vemos las adicciones como algo separado del tema de la salud mental? Así y las adicciones es un tema de salud mental. Claro. Entonces estamos de manera aislada. Entonces, por ejemplo, violencia tiene un tema, un programa en específico, adicciones otro. Y salud mental, pues ahí lo tienen como el frijolito del arroz ahí, claro, en donde no lo tocan, en donde está obviamente, déjenme decirles que es importante que ustedes lo sepan, que está obviamente la hermana del doctor Simi, es la presidenta del Consejo de Salud Mental, lleva años, no es psicóloga, no es psiquiatra, es trabajadora en rehabilitación, no recuerdo, y que tiene el cargo, y hasta ella misma lo ha dicho en algunas ocasiones, que ella es vitalicia. Entonces, imagínense lo que nos espera. Obviamente, por eso es que nadie se quiere acercar ahí, porque también la señora tiene ideas como que nada ad hoc al tema, y pues ahí lo mantienen. Entonces, imagínense a nivel federal. Claro. Y otra cosa, como bien decías, y me parece muy importante resaltar, el tema de la conducta suicida tiene que ir desde la perspectiva de ver que es un problema multifactorial. Cierto. Y que obviamente el tema de la violencia, de las adicciones y de todo lo que emana, pues ahí nos puede decir de la conducta suicida. Claro. Y sí nos gustaría, maestro, que aquel que nos está sintonizando, ¿qué es la conducta suicida para ir empezando? O sea, ¿a qué nos referimos con conducta suicida? Bueno, la Organización Mundial de la Salud utiliza un término, la violencia autoinfligida o la agresión autoinfligida, que es cuando nos hacemos daño, ¿no? Cuando una persona tiene una conducta que le hace daño. Puede ser cortarse, puede ser suicidio, puede ser generarse accidentes, ¿no? Obviamente el suicidio es la conducta más extrema alrededor de esto. Hay que entender que esta conducta no la presenta la mayor parte de la población. De hecho, un porcentaje muy pequeño de la población la tiene. Y aquí es cuando, muchas veces cuando me hablan de programas, no sé, estamos en programas de radio o estoy con colegas allá en Aguascalientes, sale este asunto, ¿no? Que es multifactorial. Y entonces el asunto es cuando nos oyen decir a los psicólogos que es multifactorial. Por lo regular la gente dice, bueno, pues todo es multifactorial, ¿no? Sí. O sea, finalmente es la palabra favorita de nosotros, ¿no? Sí. Y un poco lo que explica la OMS es, bueno, ¿cómo podríamos entender esta multifactorialidad? Es que hay que ver diferentes niveles de análisis. Hay un nivel de análisis primero, que dentro de la población hay población vulnerable. No todo mundo es vulnerable a la conducta suicida. Esto es importante. Es decir, por ejemplo, si nosotros decimos, bueno, es que lo que pasa es que hablar de la conducta suicida aumenta el suicidio. Eso está comprobado. Como los medios de comunicación manejan el suicidio,
podría aumentar la tasa de suicidio en un lugar determinado, en un momento histórico determinado. Eso no quiere decir que personas que no estaban vulnerables de pronto se vuelvan vulnerables. Claro. Eso quiere decir que los que estaban vulnerables hay otros factores que los podrían llevar. ¿Cuáles son los factores individuales? Los factores individuales puede ser tener un historial de violencia, tener un historial de algunas cuestiones específicas relacionadas con la salud mental, puede ser depresión, y puede haber un historial de consumo de sustancias. No todas las personas que consuman sustancias, no estoy hablando de un perfil muy específico. Claro. Luego está el segundo, hay un asunto comunitario. En el asunto comunitario no hay redes, no hay sensación de pertenencia, no hay con quien puedas hablar, no tienes amigos. Y luego está el tercero, que es el que nos ocupa también, que es no hay una política de seguridad, de salud pública que atienda a este grupo vulnerable. Y yo creo que este tercer nivel es el que se quiere sacar de la discusión muchas de las veces para decir, bueno, es que la gente se está perdiendo valores, es que está pasando todo eso. Sí, la gente es vulnerable, pero si tuviéramos una política de salud mental adecuada, estas tasas claramente bajarían. Por eso hay diferentes... Se contrarresta. Okay. No se evita, como dices, no al cero. No. Pero nadie está esperando el cero. Claro. Estamos esperando tener una política de salud mental decente de un país como el nuestro, ¿no? Perfecto. Me parece muy interesante, de verdad, aquel que nos esté escuchando, nos está sintonizando. Estamos con el presidente del Colegio de Aguascalientes. Estamos hablando de conducta suicida. Después de este corte musical, el primero, abordaremos obviamente temas interesantes, porque esto que tú comentas, maestro, me parece interesante verlo desde la perspectiva de lo que está pasando en Cancún. Claro. Pero regresando, lo platicamos. Regresamos.
falta para llegar, mami? Ya casi llegamos, mi amor. Pasamos 2 pueblitos más y llegamos. Ay, no puede ser. ¿Dónde dejé el teléfono? Ay, ay. Bueno, ¿cómo estás, amiga? Claro que sí, te lo paso por mensaje. No te distraigas. Tu vida y la de los otros no está en el teléfono, está en el volante. SCT. Gobierno de la República. Por su paciencia infinita y amor incondicional, gracias. De Mauro aprendí que trabajando mucho podemos llegar a cumplir nuestras metas. Gracias, abuelo. 28 de agosto, Día del Abuelo. SQCS Radio. Unukulil utsaba ojelbi leken kaja klechak iko. Ukini lukaja lechak iko junio yetel kutsokol tak noviembre. Leken ilak upah tal ukuchul lechak iko. Bas kabetabet. Leken mana klejejelas boni lom esik tusyang lechak iko. Leken alak chohyanong lechak iko nachian. Chen tsokuyila tanutal tus kahagbalon. Kabet awuyik lebel kuchik lechak iko. Lekuyalal men ukuchil ilik lechak iko. Ti ukuchil kuyesik yetel kuyala lebas kuyuchul waikin tanaro. Leken alak yasyanon tanunats al. Shot lecheob ubetik lobilob wayan ti anay nenob ti uhola naho. Bahcheol ti alma utehel leken kuchuk le iko. Mol lebalob yang yok o lepako. Mis lesohol ti alma ukalik le belhao. Leken alak ang janong hatstanu natsal. Kastus upah talabin atakaba. Wama utsanay. Sen tus upah tal atakaba. Beisang kabetamanik hanalob. Yetel butha. Beisang kabetamanik tsakob. Ukabet tech. Wayan mas kuyuchulti lobi. Nu beisang kabet santech unukulil awuyikpas. Yetel kabet santech. Yetel kabet tech foco kutabal yetel baterías. Lis ajunob tial mauchulul leken kuchuk leiko. Leken alak chak kanjanom. Tanu kuchul lechak iko. Hok en tilekuchilob mamalobi. Wanay mamalobi sen tilekuchil tushupah tal atakaba. Al lehonahob. Yetel leholob tushupah tal uyokol le balob kupulik leiko. Beisang kabet sana kalik le tanke le gaso. Yetel sang kabet sang a selik le sasilob. Tial maubetik lobiltech. Leken alak chakyanom masahaktal. Chen kabet tawuyik le bash kuyalab. Men le nuktakil le ilik le chak iko. Aten tianay watus atak maba. Hok en leken alak tsokumang le chak iko. Chen beyo upahtal ahokol. Bet tulaka le bash kuyala techo. Chen beyo utskumbintech leken kuchuk le iko. Ujalachil ulumilkin tanaro. Chetel ukuchil uyila le chak iko waikin tanaro. Beisang ukuchil uyesal yetel uyuba le bash kuyuchul waikin tanaro. Continuamos. Cambio interior. Y bien, regresamos. Muchísimas gracias después de este corte musical. Espero que de verdad estén escuchándonos de manera atenta. Hay que aprovechar este programa hablando de conducta suicida. También hay que hablar, hay que decirlo y hay que mencionarlo, Elena, que estamos entrando en septiembre y que prácticamente... Claro. Todo el mes se va a trabajar sobre el porque tema el 10 del de suicidio. septiembre es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Elena, ya tenemos obviamente interacción. Saludos, preguntas. Y si me permites, maestro, Edgar Daniel Centeno, que agradecemos obviamente su participación, tiene varias preguntas, ¿no? ¿Por qué existen muchos suicidios? ¿Existe alguna manera de prevenir el suicidio? ¿A dónde puede ir el núcleo cercano de la víctima para ser atendida después de este
traumático episodio. Muy interesante todas sus preguntas, Edgar. ¿Cuáles son las señales más frecuentes del suicidio? ¿Sí? Y Yadira Romero, te agradecemos tu comentario que nos dice que muy interesante tema. Maestro. Bueno, les voy a platicar lo que se empezó a discutir en Aguascalientes sobre es tanta la desesperación por saber por qué empiezan a aumentar los suicidios que empezamos a tener ideas muy extrañas. Hubo una noticia a nivel nacional que esperamos no haya llegado aquí, que se empezó a decir en Aguascalientes por un colega que decía que el tema estaba en el agua, en la alimentación. Bueno, pues nosotros te ganamos. Sí. Déjame decirte que te ganamos, porque hace un par de años, hace unos 3 o 4 años aproximadamente, un exsecretario de Salud, teniendo enfrente a la presidenta de la Asociación Mexicana de Suicidología, le dijo que Quintana Roo era propenso al suicidio porque emanamos de la herencia de los mayas. Entonces, como estamos... sí supe de eso. Sí, claro, pues, entonces, imagínate. Claro, simplemente por descender, ya somos suicidas. Imagínate, ya lo tenemos en la sangre. Genéticamente. Ese es el tema. ¿Qué tal, Se busca en la biología, se busca en el agua, se busca en la alimentación. No digo que no haya investigaciones que hagan correlaciones muy específicas, pero que no se pueda generalizar en ese sentido, ¿no? Es que uno tendría que irse otra vez a las investigaciones a nivel internacional. Entonces, ¿por qué hay suicidio? Bueno, es por estas 3 condiciones que decíamos hace rato. Siempre va a haber un grupo vulnerable, va a haber una comunidad que promueva, que vea la práctica como una alternativa o no. Es decir, si hay valores comunitarios que puedan decir, por ejemplo, Latinoamérica, habría que decirlo, está entre las regiones del mundo con más bajo suicidio en el mundo. ¿Por qué? Algunas investigaciones dicen por las relaciones, los nexos familiares. Los nexos familiares tan cercanos tienen muchos problemas, pero una de las ventajas de protección es esto, que tenemos mucho apego a este tipo de convivencia, ¿no? Ese es un tema comunitario. Cosa que en Europa es completamente diferente. Cosa que en Europa es completamente diferente. Y obviamente tendríamos que hablar de este tercer nivel, que es el acceso a programas de salud mental, a acceso a medicamento, acceso a todo a salud, pues, en general. Entonces, ¿por qué de repente en un momento histórico, en un lugar determinado, aumenta el suicidio? Porque esas 3 variables están interactuando. Claro. Y en particular, tendríamos que decirlo, en México, por las tasas de suicidio tan bajo que tenemos en comparación con el mundo, tiene más que ver con políticas públicas y con cuestiones comunitarias que con la población vulnerable. O sea, es decir, sí está bien que volteemos a ver la población vulnerable para decirle, oye, acércate, no, ven al consultorio, ama a tu prójimo, pero ese no es el problema fundamental. El problema fundamental es dónde están ellos, cómo los ubicamos, cómo les damos el servicio más adecuado, ¿no? Ese tema que comenta el Radio Escucha es muy importante, el tema de hacia dónde va la familia. Después de, obviamente, porque claro, o sea, es un evento que no entiendes, que son, ¿no? como los auxilios psicológicos. Claro. O sea, porque tienen que entrar, obviamente. Después del suicidio, no ahí acaba. Se piensa, claro, pero no es así. De ahí puedes, obviamente, desencadenar. Claro. O sea, se sabe que una de las, ¿cómo se dice? De las probables también causas es que dentro de del suicidio es que un familiar o alguien cercano haya habido un suicidio consumado. Y es un tema, pensémoslo desde el lado de los medios masivos de comunicación, es un tema de revictimización. Se ha dicho en muchas ocasiones, una de las políticas fundamentales para prevenir o para disminuir las tasas de suicidio tiene que ser el manejo responsable de la información del suicidio. Excelente. Hay 2 cosas que están pasando ahorita. Estamos entrando en un sistema penal acusatorio que apenas tenemos 1 año, y luego tenemos el tema de la responsabilidad en temas éticos periodísticos. Lo que pasa de donde yo vengo es que los periódicos anuncian se suicida niño de 11 años, se suicida adulto de no sé qué, porque la dejó la esposa, porque y eso no es periodismo. Explico por qué. Porque ellos no saben las causas del suicidio, porque se tiene que hacer una investigación puntual. Exactamente. Sí. Estamos no solamente promoviendo, sino desinformando. Claro. Porque ¿cómo es posible que una noche, un día después, sepamos qué fue lo que pasó? A ver, y este es un tema un poco escabroso, pero hay que tratarlo. Hay suicidios montados. Eso es un tema que está pasando en el país. Por ejemplo, la violencia hacia la mujer, el tema del feminicidio, se puede velar detrás del suicidio. ¿Por qué? Porque las autoridades no investigan igual un suicidio que algo que aparece como un homicidio. Claro. De ahí que los protocolos de investigación, por eso hay una discusión en todo el país en el tema del feminicidio, de que se utilicen los protocolos adecuados de feminicidio. No es porque... Bueno, ya ni siquiera quiero entrar a esas discusiones bastante retrógradas, pero el asunto es importante que se tipifique, es importante que se utilicen los protocolos, porque de que se utilicen los protocolos se va a investigar de manera adecuada. Entonces, fíjense en el país que vivimos. Así como tenemos
unas tasas tan bajas en el mundo también quiere decir que tenemos un tabú para hablar del suicidio. Por supuesto. Esto implica que personas que se suicidan no se reporten como suicidio. Así es. Puede ser, dice la OMS, hasta un 30% de subrepresentación. Por cuestiones de seguro, por cuestiones de tabú, por cuestiones de miedo de la familia. Pero podría haber otro porcentaje de casos que no son suicidio, que en realidad fueron feminicidio o un homicidio y que se estén haciendo pasar como tal. Pues yo nunca he visto a ningún digamos, representante del gobierno federal en años que en algún momento dado genere alguna conmemoración del Día del Suicidio. No. Nunca lo he visto. Del cáncer de mama, de muchísimas cosas. Claro. Y nada más déjenme decirles que sí, cierto, el cáncer de mama es un tema que qué bueno, por supuesto que lo celebro, lo aplaudo, lo agradezco, que tengamos políticas ya más enérgicas en el sentido, porque se nos estaban muriendo a través del cáncer de mama. Pero déjenme decirles que también se está muriendo la gente a través, ¿no? Obviamente, del suicidio. Y que se requiere, lo que decíamos en el corte, recursos. O sea, no es una pandemia, pero que empecemos a tener un número muy alto de casos de salud mental en este sentido, pues se tiene que atender con recursos. O sea, no va a ser, vamos a pensar qué vamos a hacer, claro, ¿no? Si hay una epidemia de dengue, pues entonces ¿qué hay que llevar? Medicamento, hay que hacer campañas de prevención, informar a la población, capacitar a los profesionales. Lo mismo con el suicidio. Otro de los problemas fundamentales de por qué aumenta es la falta de capacitación de personal adecuadamente de suicidio. Y aquí es donde toca un poco con nosotros, ¿no? Yo creo que si tú hablas con cualquier psicólogo y le preguntas cuáles son los casos del suicidio, todos te van a querer saber decir. Claro. Cuando es normal decir, es como un médico, le dices, pregunta de un tema muy específico de cáncer, pues a lo mejor, bueno, espero. Médicos responsables te va a decir, oye, pues sé generalmente, pero habla con un especialista. Claro. El problema de acá, como un gremio en general joven, más en este estado donde apenas está empezando a surgir, pues es normal y nos pasa en Aguascalientes, todo mundo tenemos una opinión. El asunto es que no todo mundo, y eso nos va a hacer algo, hay una teoría que se llama teoría de la acción razonada. Nosotros vamos a hacer cosas dependiendo del conocimiento que tenemos. Si pensamos que sabemos, pues vamos a proceder. Sí, claro. El problema es no saber y pensar que se sabe. Entonces se requiere capacitación, se requiere discusión, se requiere un esfuerzo académico importante. Sí, claro. Ni siquiera para investigar lo que está pasando. No, porque hay investigaciones. Sí, hay investigaciones. Sí. Aquí va algo que tú dices, maestro Aurelio, es que pues al final, y una de las preguntas que nos hizo Edgar es precisamente dónde va a ser, o sea, dónde puede ser atendido. Lo único que te puedo decir, Edgar, que en este momento el Estado cuenta con la Secretaría de Salud, que es la UNEM CISAME, que es Centro Integral de Salud Mental, que hay aquí en Chetumal, que está a espaldas del Hospital General. Sé que tienen todavía el programa en donde se deja en la agenda como prioridad a personas que lleguen obviamente con una tentativa de suicidio. También está en Cancún, hay psiquiatra en la UNEM de Cancún y también en la UNEM CISAME. Es lo que se tiene. También en el Hospital General sé que hay psicólogo y psiquiatra en general de Cancún y de Chetumal. Entonces son como las herramientas. En el DIF estatal pues está también un programa, pero ya más ligado al tema de prevención del suicidio, que es los Guardianes Informados, entre otras cosas que bueno, que ya lo hemos comentado. Eso es lo que tenemos, y precisamente eso es lo que decías, maestro Aurelio. Al final, sí, no todos podemos opinar, no todos, pero sí tendríamos que entrarle todos como una red. Claro. Ahí lo primero que hemos mencionado, un servidor, y creo que no me dejará mentir el gremio, que a través de ellos, de sus opiniones, nosotros hemos transmitido esto, que si queremos combatir Quintana Roo en primer lugar, que estamos entre los primeros lugares en adicciones, bien lo sabes, y de suicidio, y de violencia, claro, pues entonces tendremos que volvernos especialistas. Tendremos que volvernos especialistas. Claro. O sea, se tienen en los sistemas que volverse especialistas en el tema. Me parece algo congruente decir, tengo los primeros lugares, pero tengo que ser el primer lugar, obviamente, en especialistas en el tema, porque tengo que ir a revertir esta Claro, esta se siente una inversión pública, por ejemplo, en centros de investigación en temas de conflictos comunitarios, en temas de violencia, en temas de adicciones. Eso es lo que se requiere, y eso es un llamado también a los colegas y a los estudiantes, ¿no? Si tú ves un problema social, un problema en el lugar donde tú vives, por ahí va un poco el camino profesional, por ¿no? ahí es donde... Incluso ahora que terminaron por ahí algunas generaciones de psicología, es lo que yo les decía. Bueno, chicos, ahorita terminaron su carrera, pero no están concluyendo, están empezando.
Empiecen a ver hacia dónde se van a dirigir para que ahí pongan todos sus esfuerzos. Claro. Porque no puedo decir, es que me voy a dedicar a adicciones, me voy a dedicar a violencia. No. Enfóquense qué me gusta, qué me llama, qué me apasiona. Y entonces de ahí empieza a forjar tu camino desde ahorita. Que tengo que aprender, ¿no? Claro. Para trabajar en ese lugar. Sí, por supuesto. Tenemos una, igual Edgar y Vianey, otra persona que agradecemos que nos hace, y casi más o menos la misma pregunta. ¿Cuáles son las señales más frecuentes del suicidio? Claro. Este es un tema complicado porque hay diferentes perfiles, digamos, de personas que pudieran cometer suicidio. Pero a lo mejor una regla que es importante, algunos mitos que habría que derrumbar de entrada es, si le preguntamos a una persona, si sospechamos que alguien está pensando en el suicidio, si le preguntamos, ¿lo vamos a incitar? La respuesta es no. A las personas, de hecho, incluso los clínicos se nos entrena, bueno, a los que son clínicos se les entrena para preguntarle a las personas, ¿no? O sea, oye, ¿has pensado en suicidio? Se les tiene que preguntar. Claro. De ahí se puede que la persona hable al respecto y hable de sus intenciones o de sus no intenciones. Claro. Entonces, en concreto, pensando en esto, nosotros tendríamos que decir que tendríamos que pasar de alguien que ha considerado el suicidio, y ahí las investigaciones no son tan claras, parece que puede ser que un porcentaje bastante alto de la población, 30-40%, haya pensado en suicidio alguna vez y jamás lo haya llevado ni siquiera al acto, a la planeación. Entonces hay que pensar en alguien que haya pensado en suicidio, alguien que haya pensado en las formas del suicidio, alguien que haya pensado en un lugar específico, un mecanismo específico, alguien que lo haya intentado. Entonces en este rango de conductas nosotros tendríamos que ubicar, obviamente, quien está más cerca del acto es el que tiene más riesgo, ¿no? Entonces, hablar de suicidio ya es una señal de alerta sobre el suicidio. Hay que sentarnos a hablar con las personas que hablen sobre ello. Creo que también vale la pena mencionar, obviamente creo que entiendo que la pregunta, y te agradezco, maestro, porque nos has dado obviamente esa ampliación. Creo que también mucho tiene que ver es que ellos, qué señales o conductas en específico ven ellos de una persona que probablemente pueda pueda tener una ideación suicida. ¿Qué te parece si terminamos de completar esta pregunta al regreso de este corte? Claro. Regresamos después de esta pausa. Cambio interior. Son las 11:39. La temporada de ciclones en el Atlántico comprende los meses de junio a noviembre. Ante una amenaza ciclónica, ¿qué hacer en los 5 niveles de alerta cuando se acerca un ciclón tropical? Alerta azul, peligro mínimo. Se detecta la presencia de un ciclón que se dirige a nuestras costas. Permanece atento a la información meteorológica que proporciona la Coordinación Estatal de Protección Civil a través del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Alerta verde, peligro bajo. Poda los árboles que representen un peligro. Protege vidrios y ventanas. Limpia azoteas, desagües y coladeras. Alerta amarilla, peligro moderado. Identifica el refugio temporal más cercano. Almacena alimentos, agua potable y ten a la mano un botiquín de emergencia, radio y lámpara de baterías. Guarda tus documentos importantes en bolsas de plástico. Alerta naranja, peligro alto. Evacúa zonas de riesgo. Si tu vivienda no es segura, acude a un refugio temporal. Cierra puertas y ventanas. Corta el suministro de gas y electricidad. Alerta roja, peligro máximo. Conserva la calma y mantente informado. Permanece en tu hogar o refugio hasta que las autoridades informen que el peligro terminó. La prevención es la mejor solución. Gobierno del Estado de Quintana Roo. Coordinación Estatal de Protección Civil. Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Revista Gran Cinema, porque sabemos que a todo el mundo le gusta el cine. Hablamos de cine. Ven por tu revista hoy, disponible en restaurantes, cafeterías, estéticas, clínicas y gimnasios de la ciudad. En este número podrás encontrar los mejores estrenos del mes, la nota siempre atinada de Oscar Uriel, la gustada sección paparazzi, entretenidas secciones y mucho más. Y lo mejor de todo es que es gratis. Ahora también disponible para iPad. Revista Gran Cinema. Hablamos de cine. 106 años de experiencia se dicen fácil, pero son 106 años enseñando que llegar lejos no es tan difícil. Nosotros lo sabemos. Eres tú quien decide su futuro, el éxito que deseas lograr, lo lejos que deseas llegar. Eres tú quien escoge el camino correcto. Disfruta cada momento de esta nueva experiencia. Disfrútala con la mejor compañía. Vívela con la Universidad Modelo.
En SQCS Noticias, nuestro objetivo es informarle de manera veraz y oportuna. Entérese del acontecer diario del Estado, de lunes a viernes, en SQCS Noticias, primera edición en punto de las 6:30 de la mañana y en su edición nocturna a las 7 de la noche, a través de las estaciones de radio y canal de televisión del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Recuerden, SQCS Noticias en 2 horarios, 6:30 de la mañana y 7 de la noche. Si tienes 15 años o más, el IEA te invita a iniciar o concluir tu primaria o secundaria, presentando tu examen diagnóstico. ¡Anímate! Presenta tu examen, acredita y certifica tus conocimientos. Para más información en Chetumal, marca al 83 287 98 y en Bacalar 83 422 52. Si tú puedes, yo también. Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos. Continuamos. Cambio interior. Regresamos a este programa Cambio Interior con el tema conducta suicida y bueno, con esas pues compartir esas ideas, estos la apoyos experiencia del maestro claro, Aurelio. y sobre todo la experiencia, ¿verdad? Ahora sí que he llegado desde Aguascalientes el día de hoy, así sí, es, ¿verdad? llegamos ayer en la noche. Ok. De México, sí. Bien, pues nos quedamos con esta pregunta que creo que a la ciudadanía pues le hace falta, ¿no? Sí, saber, conocer. ¿Por qué? Porque a veces también hablábamos de todos estos mitos, ¿no? Que creemos que la persona que a lo mejor está deprimida, que no come, que no duerme, bueno, es que puede suicidarse. Claro. Entonces, las preguntas ahorita están muy centradas a esta parte. ¿Cómo detectar, cómo darnos cuenta, nos dice la gente desde casa, desde sus trabajos, de alguien, de, ¿no? de que alguien Que tiene propenso. una conducta que puede desencadenar en un intento Bueno, de suicidio? Sí es cierto que una enfermedad mental, una discapacidad psicosocial está asociada al suicidio. Y obviamente la depresión es la enfermedad mental que más asociada al suicidio está. Pero no todas las personas que tienen depresión tienen un riesgo alto suicida, ¿no? Lo que sí tendríamos que pensar es que la mayoría de las señales tienen que ver con el aislamiento. Okay. Las pocas investigaciones que tienen ya más de 100 años nos hablan de que este tipo de conductas se asocia a la falta de conexión con tu vida cotidiana, con tu identidad social, con tu identidad familiar, ¿no? Y entonces el que te empieces a aislar, el que empieces a perder amistades, no solamente, bueno, es normal, por ejemplo, que los adolescentes se aíslen de sus padres en términos de interacción, Sí, claro. Pero acá estamos hablando de una persona que no interactúa o que no tiene relaciones que le satisfagan, pues. Algo que en lo particular en su momento, cuando estuvimos muy cercanos a la Asociación Mexicana de Suicidología, algo que nos decía la doctora Ana María Chávez es de que precisamente esto que dices, maestro Aurelio, que al final no toda la persona con depresión tiene un riesgo, obviamente, claro. suicida, o todas las personas que se suicidan pasaron por una depresión. Claro. Lo que sí es que el 95% de las personas que obviamente hicieron un intento de suicidio hubo una desesperanza, exacto. Es decir, una pérdida del sentido de la vida. Sí. O sea, por ahí sí podemos, y no necesariamente pasó por un proceso de depresión. No sé si tú claro, ¿no? estás y aparte, de acuerdo con y eso. de ahí vienen otras discusiones donde hacen muy romántico el suicidio, ¿no? Donde dicen, es que es una decisión que toman. No. Es muy discutible eso en términos de en qué condiciones se encuentra una persona que se agrede, ¿no? Claro. Incluso en qué etapa de su vida. En qué etapa de su vida. Es muy difícil, es que nos cuesta mucho trabajo porque hay un proceso incluso cognitivo en donde lo que no queremos es ponernos en el lugar de la víctima, porque eso nos hace sentir vulnerables, porque eso nos hace pensar que nosotros también podríamos estar en esas condiciones. Entonces lo que pensamos es, bueno, quienes están en violencia son igual que yo, nada más que yo lo haría mejor, ¿no? Por ejemplo, yo jamás haría eso, ¿no? Claro. Yo jamás me pondría así. Y de ahí que mucho no se entienda el tema de la depresión. Pensamos que es de echarle ganas, ¿no? Es que es un asunto que la persona decide, sí, claro. Cuando es una de las condiciones clínicas en psicología más estudiadas, ¿no? Entonces, en general, lo que yo le recomendaría a las personas es quitar los mitos más que empezar. Ustedes conocen a las personas que tienen cerca. Por ejemplo, otro mito es, lo hace para llamar la atención. Así es. Excelente, ¿no? Qué bueno que lo mencionas. O sea, lo hace para llamar la atención. Viene mucho de la mano. Claro, viene mucho de la mano que lo está preguntando también, viene y dice, ¿qué cosas debemos evitar para que una persona que esté pasando por depresión o pensamiento suicida? Y lo estás mencionando, claro. que minimizarlo. De entrada, minimizarlo. O sea, nunca o pensar
También por ahí hace un par de años un administrador de un hospital conocido de la ciudad llegó a mencionar en alguna reunión que el tema del suicidio era por falta de pantalones, era un tema de falta de valor. De valor. Claro. ¿no? Imagínense, o sea, esa idea tan retrógrada, ¿no? Sí, un egocentrismo, claro, egocentrismo. Total. Y bueno, pues ¿qué te puedo decir? Como dice el maestro Aurelio, o sea, más bien es el no querer poner realmente un esfuerzo en esta problemática, ¿no? Claro. La endosamos a diferentes situaciones y yo me desentiendo. Ya, como no otra vez, como la violencia de género, como Así todo es. lo que está alrededor del suicidio, ¿no? Cuando estamos hablando de víctimas, otra vez se requiere, como bien lo dices, se requiere que nosotros nos metamos al tema, investiguemos sobre el tema, y no por haber estudiado psicología de pronto lo vamos a saber. Claro, no necesariamente. Inclusive yo celebro eso que tú mencionas, porque estamos en la misma sintonía y la misma idea de que al final todo aquel psicólogo o psicóloga que esté en la administración pública y que esté frente obviamente Claro. a la atención directa de, llamemos específicamente el tema del suicidio, pues lo tienes que volver experto. Claro. Tu estado lo tienes que volver experto, Claro. porque al final le tienes que dar esas herramientas necesarias. El hecho de que ser psicólogo no dice, ya listo. Ya. ¿no? Hasta Ya. en temas un poquito más abajo, clínicos, ¿no? O sea, no que seas psicólogo no te convierte en un psicólogo clínico. Por supuesto y que que no. estés atendiendo personas. Si tú atiendes personas en el sector público, te vas a encontrar con adicciones, con violencia, te vas a encontrar con, obviamente, con problemas de salud mental. Y necesitas saber sobre eso, ¿no? Y en psicología, una carrera de psicología básica no te da esas herramientas. No lo da. Es Entonces, correcto. es responsabilidad del Estado atender ese tipo de situaciones. Nosotros alguna vez hablábamos con una de las instituciones importantes de atención a salud mental y nos decían, es que nosotros no tenemos la capacidad, nos decían los psicólogos muy responsables, los que están ahí. Y entonces yo le decía, pero es que el problema es que ustedes son los únicos que deberían de tener esa capacidad, ¿no? O sea, tú no, está bien que canalices, pero el Estado es el que primero debe de atender esa necesidad. O sea, y esto es como una parte fundamental, yo creo que de lo que estamos discutiendo. La salud mental es un derecho. Es un derecho. Por eso es que nadie le quiere entrar a este tema, porque eso implicaría, por ejemplo, términos como un bienestar psicosocial. No que las personas estén vivas, que no se mueran, que no se enfermen mucho, no. Las personas tienen derecho a un bienestar psicosocial, a un libre desarrollo de la personalidad. Estar bien, no nada más existir. Así es. Y entonces, si nos metemos ahí, por eso es un tema escabroso cuando lo hablas desde el tema de lo político, porque obviamente esto implicaría responsabilidades de muchísimas que a veces no se instituciones. quieren asumir. Claro, por eso el suicidio se quiere hacer un discurso público para responsabilizar a los individuos. Son egoístas, les hace falta valentía, tienen enfermedades y no dicen. No. El tema es tú como institución, cómo afrontas Claro, ¿qué vas problema? a hacer con eso? Sí, ese pensamiento, te digo, arcaico, retrógrado, ¿no? O sea, la realidad es que al final creo que el tema del suicidio tiene que ser atacado desde diferentes enfoques, pero creo que lo que estamos de acuerdo en la mesa es que hay que volverse especialistas. Definitivamente. En el tema. Claro. O sea, creo que de entrada en ese sentido. Tenemos saludos desde Guatemala. Quetzaltenango. ¿Qué tal? Quetzaltenango, acabamos de estar ahí hace un mes más o menos, muy muy bonito Quetzaltenango. Excelente. Aprovechando esto, maestro Aurelio, obviamente nos visitaste y agradecemos obviamente que hayas aceptado la invitación al programa. ¿Pero qué estás haciendo aquí en Quintana Roo, en Chetumal? ¿Nos podías platicar un poquito? Bueno, vamos a estar en la tarde, a las 6 de la tarde, en la Casa de la Cultura Jurídica de aquí de la ciudad de Chetumal. Vamos a estar presentando el protocolo de atención, el protocolo de actuación a casos que involucren a personas de comunidades y pueblos indígenas. Es el protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuando haya alguna situación de delito, violencia, reparación de daño que involucre a personas indígenas. Y yo lo que les voy a presentar es el protocolo de manera general y luego les voy a hablar de algo que se llaman peritajes psicosociales, que es un enfoque de peritación que implican dimensiones socioculturales y dimensiones de violencia estructural que se han utilizado en diferentes casos, por ejemplo, de tortura, violaciones a comunidades indígenas, y un poco lo que vamos a hacer en el transcurso es de 6 a 7:30, 7:20 de la tarde. Para los que estén interesados, pues obviamente criminólogos, psicólogas, psicólogos, público en general, es gratuito. Claro. Es gratuito la entrada y la Corte les da la constancia para que los que no conocen la Casa de la Cultura la conozcan. Tiene una biblioteca muy hermosa, muy extensa, muy muy interesante. Y pues ahí vamos a estar para los que les interese a las 6 de la tarde. Ok, y también esperemos, maestro Aurelio, que
podamos sea el inicio de trabajo coordinado con el Colegio de Aguascalientes, que hagamos obviamente compartamos, ¿no? las experiencias de ambos colegios para el bien común, ¿no? Sí, claro, ¿no? La idea es formar esta red. Nosotros estamos a punto ya de cambiar de mesa directiva este año. Tenemos como 2 años queriendo cambiar de mesa directiva. Pues yo ya estamos. El presidente ya está pensando por ahí. Ya es momento. Ya estamos porfiriando, entonces ya es hora de cambio. Bueno, es que de verdad es complicado por muchas situaciones, pero esperamos que este año tiene que darse este año el cambio. Pero la idea es, finalmente seguimos trabajando ahí, las redes siguen estableciéndose. Yo creo que es muy importante esto, como lo platicamos en esta ocasión, fortalecernos. Nosotros tenemos nuestras debilidades. Ustedes, por ejemplo, trabajo comunitario que me comentaban ustedes es importantísimo, la psicología comunitaria, el trabajo a eso le estamos apostando. Social. Eso es el futuro de muchos de los que nos están escuchando que quieren estudiar o están estudiando psicología. Pues la verdad es que sí, déjanos comentarte que al final... Y hace un par de meses iniciamos con estas brigadas informativas de salud mental, que es precisamente eso, le apostamos a la psicología comunitaria, al detectar. ¿Y qué hemos descubierto? Pues que las personas desconocen, número uno, los servicios que hay gratuitos que el gobierno proporciona. No los conocen. De 10 casas que visitamos, quizás 9, o si no es que las 10, no conocen los servicios. Desconocen los servicios. Pero vaya, si empezamos desde que ni siquiera conoce la gente... ¿Qué hace un psicólogo? Claro. ¿En qué le podemos nosotros aportar, desde ayudar? Ahí estamos trabajando. O sea, desde ahí, ¿no? Desde esa idea. Entonces, esa idea es la que estamos tratando, pues, de romper, de dar esta perspectiva de que, pues, esa situación que usted tenga en casa, esta preocupación, tiene un remedio. Así es. Y a eso vamos a seguir sumando, ¿no? Porque nos parece necesario para ir como... tratando, al menos desde nuestro granito de arena, el tratar de como emanar, que la gente conozca los servicios y nosotros hacer lo que está en nuestras posibilidades, obviamente, porque nosotros no vamos a poder, pues ahora sí que combatir algo que no está en las posibilidades, y que obviamente al final pues nunca nos vamos a comparar con una institución gubernamental. Me parece muy interesante, nos faltan 3 minutos, pero me parece muy interesante hacerte esta pregunta, maestro, que me parece desde tu perspectiva de cómo lo han trabajado en el Colegio de Aguascalientes. Dicen, ¿qué opina de los psicoterapeutas que no son psicólogos o especialistas en salud mental y dan terapia? Claro. ¿Creen que sea parte del impacto negativo en la salud mental? ¿Qué opina el Colegio de Aguascalientes y qué opina el maestro Aurelio? La postura es como, mira, es que nosotros tenemos que adherirnos a la lógica incluso, ¿no? Lo mismo, ni siquiera en un tema, ni siquiera es un tema complicado. Una persona que es psicoterapeuta necesita tener una base de licenciatura en psicología. Entiendo que ha habido muchos posgrados en México, pero eso no está regularizado, desde ahí comenzamos, sí, estamos contadores, administradores públicos, que no se tiene nada, que ojo, no se tiene nada contra los contadores, contra los abogados. No, tengo amigos contadores, abogados que estudiaron, a ellos les vendieron, no se tienen la culpa, les vendieron el tema de psicoterapeutas, pero se los he dicho. Claro. O sea, al final, ¿cómo te sentirías de ir con un médico que es abogado, estudió 2 años especialidad de medicina, y no les vas a llevar a tus hijos, ¿verdad? Lo que pasa es que como la psicología no se ve como algo superficial, pues por eso es que dicen, pues no pasa nada, como que no hace ruido. No, sí debería de hacer ruido. Claro, no, y aparte está regulado. No puedes poner un consultorio, Secretaría de Salud en cualquier estado, si tú no tienes de base una licenciatura y estudios, porque esos son 2 casos, ¿no? Alguien que recién egresa y empieza a dar terapia, que eso ya también es complicado, no debe de resultar eso. Y otra es, no tienes una licenciatura, pero estudiaste una maestría en gestal, en algo, una cuestión así, y empiezas a dar terapia, ¿no? Por eso es que no se pueden registrar sus consultorios, porque a la hora de ir a hacer el trámite no te lo van a permitir. El problema es que no estamos regularizando los correctos. Es correcto. Así es. Pero estados. Vaya, algo que yo aquí veo respondiendo, claro que sí perjudica. Claro, por supuesto, a eso iba, ¿no? Este impacto negativo, se me hace, tiene una profundidad la pregunta, porque realmente ese impacto negativo ¿se da? ¿No se da? Es complicado. Yo lo que creo es que de menos sí le resta seriedad a lo que estamos tratando de hacer como gremio. Sí. Eso sí, o sea, de menos nosotros sí nos da la sensación de que no hay una seriedad, no hay una rigurosidad que nos permita entonces sí como grupo emprender acciones, ¿no? Parece que cualquier cosa puede suceder. En nuestro estado funciona, ¿no? Un médico
estudió una maestría en Gestal y ahora él es el líder para hablar del suicidio y cuestiones así. Dices, a ver, o sea, está buena la medicina, ¿no? Pero para otras cosas, ¿no? Y ese es un problema importante en todos nuestros estados. Hay que entender que es un proceso histórico. Claro. Nosotros somos una generación puente. Los que vienen son los que van a empezar a entender la psicología desde raíz como debe ser. Pues por eso ya estamos finalizando y por eso me quedo con el comentario del maestro Aurelio de que decir, pues al final la red, por eso precisamente hemos querido formar esa red de estudiantes de psicología y voluntarios, porque hay de otras licenciaturas, pero nos interesa conocer a estas nuevas generaciones y que vayan entendiendo, al menos tratando de ayudar. De cómo ir quitando esos tabús y esas malas prácticas que al final se están dando. Pues por mi parte, muchísimas gracias, maestro Aurelio. No, hombre, gracias a ustedes. Un placer tenerte. Claro. El tiempo se nos fue sumamente volando. Y pues en la tarde, recuerden, a las 6 de la tarde, Casa de la Cultura Jurídica, evento gratuito. Digo, no falten. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo jueves. El próximo jueves. Esto fue Cambio Interior, un tiempo por la radio para conocer más sobre ti y tu salud integral. Cambio Interior, porque sin salud mental no hay salud. Con las siglas XHCHE y 3000 watts de potencia. Transmite desde Avenida Hidalgo número 201, Colonia Centro. Código postal 77000. 100.9 FM. SQCS Radio. Son las 11:58. Claro, puedes arrancar tu propio negocio tú solito. O mejor, puedes venir a la Semana Nacional del Emprendedor del INADEM y hacerlo junto a los expertos. Prepárate, interactúa, aprende y consigue todos los apoyos que necesitas para emprender en serio. Te vas a encontrar con grandes mentes, vas a aprender de sus experiencias, te vas a dar a conocer y muchísimas cosas más para llevar tu negocio a donde quieres que esté. Regístrate ya en semanadelemprendedor.gov.mx y asiste. Semana Nacional del Emprendedor. Ahora en Quintana Roo, el gobierno te escucha. Envíanos tus denuncias, quejas o sugerencias. Ingresa desde tu computadora o celular a la página denuncia.qroo.gov.mx o llama al 01800-849-7784 desde cualquier ciudad del estado las 24 horas del día. Cuéntanos tu caso. Sube fotos, videos o audios. Tú decides si la denuncia es anónima. Te daremos un folio para dar seguimiento a tu denuncia. TACPOL, la línea de denuncia en Quintana Roo. Secretaría de la Gestión Pública, Gobierno del Estado de Quintana Roo. Mi nombre es José Armando Vega Correo. En el mes de septiembre me detectaron un tumor. Me dijeron que ya no se podía hacer nada, que encontrar otros hospitales donde podían operar eso. Ya está funcionando la nueva torre quirúrgica del Hospital General de México, que cuenta con el primer quirófano híbrido de toda América Latina para hacer muchas más cirugías de alta especialidad en menos tiempo. Conoce más en www.gov.mx/salud. Me devolvieron la vida, una segunda oportunidad. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. ¿Representas la inteligencia, cultura y belleza de la mujer quintanarroense? Si tienes entre 18 y 25 años, participa en el certamen Señorita Independencia 2017 y sé la digna representante del mes patrio. Inscripciones abiertas hasta el 25 de agosto. Checa las bases en qroo.gov.mx/juventud. Síguenos en Facebook como Juventud Quintana Roo. Juventud con oportunidad. Instituto Quintanarroense de la Juventud. Gobierno del Estado de Quintana Roo. Más y mejores oportunidades para todos. Acude al ICAR, a la unidad más cercana de tu municipio. Te ofrecemos cursos de carpintería, masajes, electricidad, maquillaje, belleza, corte de cabello, reparación de aires acondicionados, repostería fina, entre otros. Solicita más informes en qroo.gov.mx/ICAR-QR o al teléfono